Hola a todos, muchas gracias por conectarse a un nuevo programa sobre impuestos. Hoy día vamos a tratar sobre una nueva reforma tributaria. Estoy junto y agradezco la participación del abogado de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, tiene un máster en la Pontificia Universidad Católica de Chile y además es profesor del programa de Derecho Tributario de la Universidad de Concepción, experto en estas materias. Gonzalo Vergara Quesada, muy bienvenido, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Rocío. Está en mi introducción diciéndole a las personas que están conectadas que vamos a hablar sobre esta nueva reforma tributaria que solo a modo introductorio, la verdad es que los diversos operadores en el ecosistema tributario, como la multigremial que reúne a un conjunto de pymes, como expertos tributarios, el Colegio de Contadores, FECIT, que es una organización que reúne a académicos, también expertos en tributación, la ha calificado, este nuevo proyecto de ley del gobierno de Hacienda, la ha calificado como de efectos muy nocivos y perjudiciales. De ese proyecto de ley y todo lo que implica vamos a hablar, Gonzalo, contigo. Y para partir, bueno, ¿cómo le han puesto este proyecto de ley, Gonzalo? Bueno, tiene un nombre extremadamente largo y contiene lo típico que uno esperaría, que es casi como la República Democrática del Congo, así como que agregamos en el nombre lo que no realmente está haciendo. Y claro, supuestamente va a beneficiar a la clase media y a las pymes, entre otra una serie de adjetivos, pero como un poco adelantaste, todos los análisis que se han hecho respecto del proyecto por los expertos un poco dicen que el efecto va a ser el contrario, que va a ser extremadamente perjudicial para las pequeñas empresas. O sea, en el titular y también en gran parte de su contenido, en el titular se supone que alivia a la clase media, establece beneficios o incentivos para las pymes y pero vamos a revisar hoy día si el titular se condice con el contenido y con los efectos que estas normas van a provocar si es que es aprobado este nuevo proyecto de ley. Entonces, como para partir, y ya que están hablando de las pymes o que se supone que es para aliviar a las pequeñas y medianas empresas, te quería preguntar, Gonzalo, ¿qué son las pymes? Todos tenemos más o menos una idea de qué estamos hablando, pero técnicamente, ya que está en una entrevista a un experto en materias tributarias, ¿qué es lo que son las pymes, Gonzalo? Bueno, esa pregunta es muy importante porque en rigor Chile no tiene una política tributaria que promueva o que beneficie a las pequeñas empresas. Lo que tenemos en rigor en Chile es una política que usa la palabra pequeñas, medianas y microempresas, pero si hacemos la comparación a nivel internacional, nuestra ley solamente cubre a las microempresas. Ya, a ver. ¿Cuál es el parámetro? En general, cada vez que alguien quiere subir los impuestos, cada vez que el gobierno dice, tenemos que hacer, tomar cualquier medida que implique imponer una carga sobre los hombros de los ciudadanos, se usa a la OCDE como referente. Dentro de la OCDE, la Unión Europea, que comprende al grueso de los miembros de la OCDE, ha definido para efectos de coordinación de política interna qué son las pequeñas y medianas empresas. Y esencialmente, de manera similar a lo que ocurre en Chile, se hace una calificación conforme a la cantidad de ingresos, al monto del capital y a la cantidad de empleados que tienen estas empresas. Y si tomamos la calificación chilena, vamos a ver que las empresas, un poco las más grandes dentro de nuestro sistema, que son las empresas medianas, para dar todos los datos en la misma moneda, no para efectos tributarios, sino que para efectos de otro tipo de promociones y beneficios que tienen que ver con el Ministerio de Economía, estamos hablando con empresas que tienen 3,4 millones de euros de ingresos. O sea, de ventas, ¿no es cierto? En venta. Parecería para cualquier persona, digamos, para un individuo de la calle, uno diría, parece ser un monto importante. Ahora, esos 3,4 millones de euros, si vamos a la norma tributaria, para seguir usando la misma moneda, es menor. Tributariamente, con 2,6 millones de euros, estamos hablando de el máximo de ingresos que puede tener una empresa para ser calificada dentro de los regímenes pymes en Chile.
Ahora, si comparamos eso, que sería estas empresas medianas que estarían en el tope máximo de ingresos, que es de lo que dijimos respecto a Chile, en Europa ese monto que está dentro de las microempresas. Las microempresas en Europa tienen ingresos de hasta 2 millones de euros. ¿Y cuándo una empresa es mediana en Europa? Cuando tiene máximo 50 millones de euros de ingresos. Ya, suena mucha plata. 50 millones de euros son como 50... Si hacemos las matemáticas simples e imaginamos por un momento que el euro está a 1.000 pesos, serían 50.000 millones de pesos. Pero, ¿dónde está el problema en la calificación que hacemos nosotros? Es que hasta 50 millones de euros, las empresas europeas están compitiendo en el mundo con beneficios tributarios. A ver, espérame, Gonzalo. Entonces, en Europa, los topes en ingresos por venta para ser calificado PYME son muchísimo más altos que lo que la ley en Chile califica como PYME. Y por lo tanto, lo que una empresa en Chile es una gran empresa, para la Unión Europea es una PYME. ¿Eso es? Entonces hay una diferencia brutal entre lo que los europeos consideran PYME y lo que los chilenos consideramos PYME. Y en Chile es mucho más restrictivo ese tope. Eso es, ¿no? Exactamente. Es similar a que en Chile consideráramos que la adolescencia comienza en primero básico. Y en Europa a los 12. ¿Qué sé yo? A los 12, exactamente. Ya, una cosa así. Ya, ¿y eso por qué es interesante que lo comentes o por qué lo estamos viendo? Porque, ¿qué es lo que ocurre ya hace mucho tiempo? Una empresa chilena, en teoría, puede participar gracias a las tecnologías de la información en cualquier mercado del mundo, pero las empresas europeas participan en el mercado nacional sin ningún problema y lo hacen con beneficios tributarios en sus países de origen. En cambio, la empresa nacional de un tamaño similar que está compitiendo con esta empresa europea es tratada como si fuera una gran empresa. Entonces, la distinción en Chile y en Europa, y eso opera en todos lados, digamos, la distinción entre PYME y gran empresa afecta la competitividad de este tipo de empresas según tamaño, ingresos por venta, porque la ley es más beneficiosa con aquellas que se consideran PYME, o debería ser más beneficiosa con aquellas que se consideran PYME. Y eso en todas partes del mundo. Entonces, si en Europa existen beneficios tributarios y las PYME tienen un tope mucho más grande que en Chile, entonces ellos están obteniendo beneficios que las pymes chilenas no tienen. Exactamente. Las empresas chilenas tienen que competir en desventaja con empresas de exactamente el mismo tamaño, porque acá lo que se hizo fue considerar como pyme a lo que en rigor son microempresas. Perfecto. Y por lo tanto, tú, Gonzalo, te interrumpí, pero nos estás dando un punto que es súper importante sobre la competitividad, porque nos dice, claro, los europeos venden en Chile y compiten aquí en el mercado nacional y las empresas chilenas lo mismo afuera, pero aquí estamos con desventaja las pymes chilenas. Exactamente, porque la pyme chilena, que estamos hablando hasta este tope, o sea, con el estándar internacional, hasta este tope de 50 millones de euros, es tratada como si fuera una gran empresa. Es decir, nosotros tratamos en rigor a empresas que son pequeñas para todo estándar internacional, las tratamos como si fueran Microsoft para estos estándares. Claro. Es decir, le decimos, no, usted tiene que cumplir los mismos estándares que una gran empresa a nivel internacional y por lo mismo, tanto la carga total de impuestos como la carga de cumplimiento de las empresas chilenas hasta estos 50 millones de euros, que son 50.000 millones de pesos, que nuevamente nos tenían acostumbrados a esta especie de fantasía de que estas eran grandes empresas, pero en rigor las empresas chilenas son menos competitivas que las empresas europeas debido a que están todos estos beneficios en los sistemas extranjeros y les permite competir en el mercado chileno de mejor forma. Entonces, en Chile, estas pymes, que no son consideradas pymes, en Chile, ¿no es cierto? Pero a igualdad de tamaño y a igualdad de empresas en una industria determinada, pucha, gracias a la ley tributaria y a la falta de beneficios que se aplican
por ser considerada no pyme en Chile, sino que una gran empresa, es un costo que tenemos las pymes en Chile como por secretaría. O sea, la ley tributaria nos está perjudicando para competir. Eso es, ¿no? Exactamente, a lo que se suma que en nuestro régimen general del impuesto a lo que en general, de hecho, comparado cuando se habla de nuestro impuesto de primera categoría, dicen el impuesto corporativo, que es el impuesto a la actividad empresarial, nuestra tasa es la más alta de la OCDE. Entonces, no solo tratamos a las empresas medianas como si fueran grandes empresas y solamente tenemos reglas tributarias aplicables a lo que a nivel internacional son microempresas, sino que además la tasa general del impuesto a la actividad empresarial está entre las más altas de la OCDE en promedio. Entonces, es doble un poco la falta de competitividad que tienen. Súper nocivo en realidad ponerlo de este modo, ¿no es cierto? Y darse cuenta de el esfuerzo que una pyme tiene que hacer para poder generar ingresos por venta, pues, y competir y llegar a más gente, a más consumidores, a más mercados. La tasa de impuesto de primera categoría que se le aplica a una empresa que sería pyme en Europa, pero que en Chile es tratada como gran empresa, alcanza el 27% de tasa. ¿No es cierto? Claro, en Chile tenemos esa tasa que es altísima en comparación con las tasas que aplican. O sea, ni siquiera estamos hablando de las tasas que aplican en países que son, porque nadie ha acusado a los europeos de ser jurisdicciones como baratas. Claro, paraísos fiscales. Paraísos fiscales. Pero cuando se saca el promedio de este impuesto a la actividad empresarial, Chile está por sobre el 4 puntos, algo así. Sí, estamos muy... Ya, o sea, claro, el problema, por lo que tú comentas, el problema no es solamente el impuesto de primera categoría que hoy día tienen las grandes empresas, sino que, oye, ¿a quién estamos considerando gran empresa? ¿No es cierto? Terrible el problema de competitividad. Entonces, esto se intenta aliviar o se intenta solucionar con este proyecto de ley. Y antes de ir a este proyecto de ley, ¿qué otra preocupación o qué otro problema ves tú respecto de las pymes hoy día? Sí, bueno, si vemos un poco qué es lo que ocurre, tanto qué es lo que dicen los estudios internacionales respecto de cuáles son las causas que llevan, porque un poco cuál es el principal problema que tienen, porque incluso si por un momento ignoramos hasta a lo que en el resto del mundo se considera empresas medianas y tienen estos beneficios fiscales. Si vamos a lo que ocurre con las empresas que son consideradas empresas medianas y pequeñas en Chile, que a nivel internacional son microempresas, si vemos los datos chilenos, nos vamos a encontrar que un porcentaje muy alto de ellas están en la informalidad. Es decir, que hay empresas a las que les va mejor, pero el problema es que el grueso de las pequeñas empresas, que son empresas que el dueño es una sola persona que está trabajando, que estamos hablando de 1 millón y algo de personas que están en esas circunstancias, la mitad de esas personas están trabajando en negro, están en la informalidad. Ahora, ¿cuáles son las causas, según un poco todos los estudios internacionales que existen al respecto? Y son bastante similares a las causas que llevan a una baja moral fiscal, que es decir, por qué la gente no quiere pagar los impuestos. Son un poco las mismas causas que llevan a la gente a no formalizarse, y es la baja calidad institucional, es decir, perciben que el Estado tiene una muy mala conducta, por lo tanto, ese es el primer elemento. Dice, voy a pagar y pagar para obtener ¿qué cosa? Un poco nada. Pero inmediatamente después, y como cuando se califican un poco las causas por cuál es la que pone más presión respecto de las personas, el número 1 conforme a la OCDE es la carga tributaria. Es decir, el grueso está en que los impuestos son muy altos. Y después vamos a ver un poco por qué es un poco la causa más importante. Después de eso están las regulaciones. Mientras más regulaciones existen en un país, más presión existe para que todo este segmento de la población se vaya a trabajar de manera un poco casi clandestina, pero un poco que esté operando de manera informal. Después está obviamente la baja calidad de las instituciones estatales, que un poco perciben que no tienen ninguna ayuda,
la moral fiscal, que a su vez también se explica por estos mismos elementos. Y después está tanto el desempleo como el autoempleo. Y un poco el resto de la información que existe da cuenta que a mayor restricciones que existen en un mercado para poder operar, mayor es la cantidad de personas que van a estar operando en la informalidad. Es decir, que mientras más libertad económica, hay menor economía sumergida. Claro. Y en Chile, en lo que es libertad económica, si vemos también lo que ocurrió en los rankings, Chile respecto de ese punto ha decaído desde el 2013. Y apenas hemos tenido un par de mejoras por el control de la inflación que se logró en los últimos 2-3 años en relación con el efecto que tuvimos a raíz del COVID. Y los retiros por el COVID. Los retiros por el COVID, claro. Pero como la inflación en este momento está bajo control, no estamos tan mal, pero lo triste es que desde el 2013 no nos hemos logrado recuperar. Y todo eso pone presión respecto de la población y la lleva a la informalidad. Ahora, la doctrina que ha sido recogida por la OIT es bien interesante porque la Organización Mundial del Trabajo, debido a que ha detectado que parte del problema de la informalidad está relacionado con el desempleo y este autoempleo, que dicen que es como bien graciosa la expresión, porque al final del día es una persona que está emprendiendo. Claro. Pero vamos a ver después que es importante analizar qué es lo que ocurre en Chile en particular, si esa persona que está emprendiendo quiere o no quiere emprender, o simplemente fue llevada ahí por otros motivos. Y en esencia, la OIT, al analizar cómo los distintos países enfrentan el problema de la informalidad, ha detectado que existen 3 perspectivas que los países usan para tratar de racionalizar por qué la gente está en la informalidad. Ahora, tristemente, estas perspectivas se explican porque no existen, que es un poco lo que da cuenta los estudios de la OIT, no existen estudios serios de ningún país respecto de qué medidas funcionan y qué medidas no funcionan cuando intentan llevar a la gente que está informal a la formalidad. Entonces, por lo menos algo distinto de evitar los problemas que causan la informalidad. Claro. Es decir, la OIT nos dicen, tenemos ya el problema, ¿cómo podemos atraer a la gente un poco con remedios focalizados a eso? Pero hasta cierto punto no existe evidencia que algo distinto de liberar las restricciones y bajar los impuestos tenga algún efecto. O sea, sabemos, solo una interrupción breve, Gonzalo, sabemos las razones por las cuales no se formalizan las empresas o siguen en esta economía sumergida, como le dices tú, clandestina, informal, ¿no es cierto? Cargas tributarias, decíamos recién que estamos en una tasa promedio más alta que la OECD, por ejemplo, en el caso de la gran empresa. Regulaciones. Me acordé, Gonzalo, no me acordé del dato, pero invito a la gente que nos está oyendo a buscarlo. El Atlas Institute hizo un ranking de burocracia latinoamericana, países latinoamericanos. Y la diferencia que había en días para poder abrir un negocio en Chile era altísimo comparado con el promedio de los países que se evaluaban para hacer este ranking. O sea, también estamos ahí como liderando la cantidad de días que el emprendedor o el empresario tiene que invertir para abrir su pyme. ¿Ya? Así que regulaciones y no nos vamos a detener en la permisología, que ahí podemos estar todo el programa. Baja calidad de las instituciones, o lo que dijiste tú, y que me entrega a cambio el fisco al que yo tengo que pasarle mi platita. Bueno, ni seguridad, ¿no es cierto? Ya. Ahí, esas son las causas de la informalidad, y lo que tú estás diciendo es, ya, en eso estamos más o menos de acuerdo, pero no hay con datos, con evidencia empírica, con datos serios, los caminos seguros a implementar para atacar este problema, ¿no es cierto? Claro, es decir que, ¿no? Exactamente, porque si solo intentamos promocionar que las empresas se formalicen sin arreglar el problema de fondo, un poco lo que da cuenta la información es que nada funciona. Pero aún así la OIT ha tratado un poco de analizar qué es lo que se ha hecho en el mundo para decir, mira, qué sé yo, países africanos han hecho esto y han tenido resultados de formalización de la gente que estaba y un poco medir resultados bien focalizados
pero que duraron mientras duraron estas políticas como bien activas de tratar de formalizar gente, pero una vez que si se mantiene el problema de fondo, vuelven a la tasa de informalidad normal. Y en Sudamérica, un poco los datos que tenemos, que la OCDE ha recopilado datos, pero bastante dispares en relación con el tiempo. Es decir, no tenemos una foto de todo el continente en este momento. De hecho, trabajamos con datos que tienen al menos 2 años de retraso. Pero sigue siendo un problema gravísimo en toda Latinoamérica. En Chile las estimaciones más o menos que estamos hablando de un porcentaje muchísimo más alto del que estábamos acostumbrados, que puede estar llegando al 40%. En países como Perú llega cerca del 60%. Entonces, esto, si bien podría ser mucho peor si comparamos los países de la región, tristemente en Chile esto ha ido empeorando, no ha mejorado bajo ningún aspecto. Ahora, dicho eso, también la OIT ha recopilado cuál es la actitud y cuáles son las teorías con las cuales los gobiernos se mueven. Yeah. Y eso es importante, ¿por qué? Porque las políticas implementadas están inspiradas por esta actitud o esta especie de aproximación o perspectiva de cómo ellos ven las causas. Y tratan de adivinar qué es lo que estaría detrás de la decisión de formalizarse o no formalizarse. Yeah. Y en una primera perspectiva, un poco dicen, no, ¿sabe qué? Acá es un problema simplemente de costos. Y si es un problema de costos, al final del día, cuando estamos hablando de economías que están en la subsistencia, si le ponemos cargas para que tengan que cumplir, esas cargas van a hundir a la persona y por lo mismo no las va a cumplir. Sea por reglas meramente de cumplimiento, que tiene que usar horas del día para además estar llenando, qué sé yo, el libro de compras y ventas. Cumplir con alguna obligación tributaria, claro. Con cualquier tipo de obligación, como por el hecho de que cualquier costo adicional es dinero que tiene menos literalmente para comer. El dueño de la empresa. El dueño de la empresa. Ya, entonces, esa es una perspectiva como súper racional, ¿no es cierto? Es súper. Si me ponen una carga adicional, yo estoy al límite, como dijiste tú, economía de sobrevivencia o de supervivencia. Entonces, claro, cualquier costo, aunque sea mínimo, me va a dar vuelta, me va a asfixiar y por lo tanto no me puedo formalizar nomás, ¿no es cierto? Exactamente, porque la formalización implica someterse a fiscalizaciones, someterse a cosas y ya una multa deja a esa persona sin comer. Claro. O sea, es el típico caso de la señora que tenía un kiosco en la esquina en su propia casa y que por no haber anotado el chicle que vendió porque le habló a otra persona y justo estaba el fiscalizador, ya la multa dejó a esa persona de facto la dejó sin utilidad, que un poco los datos del INE en ese caso son bien reveladores que esta perspectiva toca con un porcentaje alto del problema. Y por lo mismo, como estamos dentro de economías de subsistencia, lo que esa perspectiva dice, señor, en este caso, desde el punto de vista de renta, no existe ningún tipo de pérdida de ingresos fiscales, porque se tratan de gente que tiene una cantidad de ingresos que, de ser declarados, quedarían todos exentos. Entonces ocurre un fenómeno que es muy terrible si es que amenazamos a esta gente y es un poco el por qué en muchos casos simplemente no están y esta perspectiva parece tener razón en muchos casos. Si a estas personas les imponemos a pesar de que están exentas, tienen que hacer PPM. A ver, güey, es que el punto que estás tocando es clave, ¿no es cierto? Nos dices que si se formalizaran respecto del impuesto a la renta, quedarían exentos del pago, ¿no es cierto? Liberados de la obligación tributaria porque los ingresos están en los tramos que la ley dice usted no me pague. Son muy poquitos los ingresos, ¿no es cierto? Pero tú estás hablando de un efecto en que, a ver, ¿puedes explicar lo de los PPM, por favor? Porque si bien no pagan el impuesto a la renta porque de formalizarse quedarían exentos, ¿qué pasa con los PPM? Bueno, si esta persona llega y dice, me voy a formalizar, voy a hacer voy a prestar imaginemos a alguien que está, para sacar el IVA hasta cierto punto, sacar el IVA del tema, alguien que, qué sé yo, hace reflexología o corta las uñas a personas que tienen diabetes, por decir cualquier cosa. Ya, esa persona,
por el hecho de realizar esta actividad económica, en teoría tiene que comenzar a adelantar el pago del impuesto que se va a hacer el otro año al fisco. Y ya sea en un 10% de la boleta de honorario o en el porcentaje que corresponda, si es un contribuyente de la primera categoría, le tiene que, en rigor, prestar plata al fisco, que el fisco cuando el otro año diga, no, señor, yo corrí por debajo de todas las vallas, así que quedé exento, así que devuélveme toda la plata, le tuvo que adelantar dinero al fisco. O sea, perdón, Gonzalo, o sea, formalizado tiene que efectuar en la práctica todos los meses en que desarrolla su actividad comercial, ¿no es cierto? Pagos provisionales mensuales. Y esto significa que una partecita de lo que gana como ingreso mensual tiene que pasárselo al fisco para que en abril del año siguiente el fisco le diga, oh, señora que hacía reflexología, usted estaba en el tramo exente y no me debía pagar impuestos y yo le voy a devolver. ¿O no? O sea, claro, le prestó entonces plata. le prestó plata al fisco. Más al fisco. Claro, entonces como tienen que hacer este préstamo obligatorio al fisco, cuando estamos hablando de gente que está en estas economías de subsistencia, al final del día dicen, no puedo, señor fisco, prestarle plata porque o como yo, o le presto plata a usted. Perfecto, clarísimo. Entonces, esa es un poco la primera perspectiva. La segunda perspectiva es un poco la perspectiva más tradicional de los economistas que tienden a creer que vivimos en un mundo así como perfecto y que las decisiones se toman simplemente por un análisis de riesgo y de beneficio. Y esta perspectiva podría tener cierta razón en segmentos del comercio clandestino más alto, en el que hay lo que es abiertamente delictual, pero en otros casos en los que, por ejemplo, tenemos a alguien, los típicos casos que ven, qué sé yo, que puede haber un comerciante MEX que tiene ya al final del día un volumen grande, y en ese caso el análisis de ese tipo de persona hipotética sería que se representa cuál es el riesgo de ser efectivamente sorprendida y que le hagan pagar todas las multas y cuál es el beneficio, y abiertamente decidiría, no, a mí yo... Prefiero correr el riesgo. Relación riesgo-beneficio es mucho más rentable correr el riesgo. Ahora, en Chile, esta ha sido un poco la perspectiva que ha usado el legislador y principalmente en el Servicio de Impuestos Internos, si vemos las querellas que ha presentado respecto de comercio clandestino tradicionalmente, lo que invoca es que el comerciante clandestino obtendría beneficios desleales respecto del comerciante que cumple. Y esa es un poco la lógica y esta segunda perspectiva, pero esta segunda perspectiva solo es aplicable en casos en los que estamos dentro de volúmenes más grandes y claro, no un poco de los datos, que es la parte que es interesante respecto a los datos del INE, que no es el grueso de las personas, sino que acá estamos hablando respecto de casos que son bastante acotados y que están en ciertos sectores, especialmente en Santiago. El caso típico que se ha puesto de moda en el último tiempo es esta zona de MEX. Claro, pero es un segmento que es mucho más identificable, pero que no da cuenta de la realidad completa. Perdón, Gonzalo, y además hacen esa perspectiva, la considera el legislador la distinción o la evaluación de costo-beneficio de la que tú estás hablando respecto de Chile. O sea, lo consideramos y nos conviene, porque el análisis costo-beneficio respecto de los incentivos que tienen las pymes, que en Chile, las pymes extranjeras, ¿no es cierto?, que en Chile son consideradas grandes empresas, que allá las benefician con políticas públicas, y aquí no, ahí esa perspectiva no la consideramos. O sea, la considero cuando me conviene. Exactamente, porque a nivel de implementación de políticas solamente se aparece este análisis cuando tenemos que, torcer la cuerda, pero para efectos de promover el desarrollo de las empresas chilenas se olvidan completamente. Claro. Y el problema es que este costo-beneficio no solo está en la mente del que está produciendo, sino que también del que está consumiendo. Si tenemos a un consumidor chileno y tiene una oferta respecto de una empresa chilena y de una empresa del mismo tamaño europea,
pero como los europeos tienen este tope de 50 millones de euros de ingreso, ese beneficio normalmente les permite tener un precio más bajo. El beneficio tributario que tiene la pyme extranjera por ser considerada pyme en su jurisdicción lo traspasa en alguna medida al precio del consumidor. Y eso es lo que hace, y eso permite muchas veces y ahí es donde hace vista gorda, porque el legislador dice, en el caso del comercio clandestino hay competencia desleal, pero claro, no iguala la cancha a la pyme mediana, que a nivel internacional es hasta 50 millones de euros, y por lo mismo esas empresas están en una desventaja competitiva y el consumidor obviamente va a terminar eligiendo la que tiene un precio más bajo. Y como la otra puede trasladar los beneficios al precio, tienen ventajas competitivas, efectivamente. Bueno, la tercera perspectiva, que también es relevante para efectos de explicar lo que está ocurriendo en Chile, tiene que ver con todos estos estudios que se han dado cuenta que hay un porcentaje de la población que más que estar motivados por decir, yo quiero tener mi propio emprendimiento, quiero ser independiente, en rigor se ven forzados a crear una empresa porque el empleo formal ha bajado. Y el empleo formal en Chile ha bajado por varias causas, entre ellas porque se ha ido aumentando el salario mínimo, se han ido disminuyendo las horas que las empresas, las horas que los trabajadores pueden trabajar formalmente para una empresa, y eso al final... Aumento de cotización adicional en el caso de la reforma de pensiones. Claro, entonces todo ese aumento de los costos, sea por disminuir la cantidad de horas que le tengo que la gente puede trabajar respecto de pagar lo mismo, ha producido un fenómeno que los diarios empezaron un poco a dar cuenta hace poco, que Chile lentamente se está empezando a recuperar, pero el empleo no se está recuperando. Entonces, debido a que es más costoso contratar gente, a lo que se suma que hay en varios tipos de servicios, la gente que si puede automatizar algo lo está automatizando. Justamente por los costos. Porque los costos son más altos. Entonces, ahí hay una presión de esta gente para salir a ganarse el pan, y eso implica que a pesar de que ellos no tenían ninguna intención de crear una empresa, se ven forzados a hacer eso. Claro. Pero como están dentro de estos esquemas de supervivencia, no pueden, en rigor, no es posible para ellos actuar formalmente, porque eso implica salir a prestarle plata al fisco, dejar de comer ellos para que el fisco se gaste la plata. Claro, me veo obligado a emprender. Sí, esa es la tercera perspectiva. Las razones por las cuales emprendo y que estoy, que estoy en la informalidad son porque no tengo trabajo. Así es. Y cuando comenzamos a analizar qué es lo que ocurre en Chile, o sea, el primer dato que es un poco recopilado por la multigremial, pero a partir de los datos del INE, que hay una expectativa de que estamos hablando que un 58,3% de estas microempresas están en la informalidad. Es decir, que estamos llegando a niveles altísimos de informalidad. Y si comenzamos a desmenuzar un poco la información más reciente del INE, porque desde el año 2013 el INE realiza un estudio respecto de las microempresas y nos da un poco una fotografía bastante precisa respecto de en qué estamos al respecto. Y el primer dato relevante es un tema que es muy influyente de por qué tenemos y cuál deberían ser un poco las políticas fiscales relacionadas con esto. A nivel de educación, estamos hablando que el grueso de las personas que están emprendiendo tienen la educación media completa, pero no tienen estudios posteriores. Es decir, llegaron hasta cuarto medio y esos son todos los estudios que tienen. Y esa es más o menos la mitad de las personas que están emprendiendo. Sobre eso hay otro 20% que solo tiene hasta octavo básico. Entonces ahí tenemos un porcentaje muy alto de personas que no tienen ningún tipo de estudio posterior, ni técnico ni universitario. Entonces en educación técnica solo un 10% de estas personas que están emprendiendo tienen un tipo de educación técnica. Cerca de un 18% estamos hablando que tiene educación universitaria y solo un 2% tiene estudios de magíster.
Sobre eso, las encuestas del INE nos dicen que el 75,2% de todas las personas que emprendieron, es decir, que ya sabemos que el grueso de ellas llegó hasta cuarto medio, pero además no se ha capacitado en la actividad en que está desarrollando. Entonces, ya estos primeros datos del INE un poco lo que hacen es confirmar esta última perspectiva. Estamos viendo que hay gente que hasta cierto punto fue forzada a salir a trabajar en algo para lo cual no estaba preparada. Si el 75,2% de la gente está haciendo algo respecto de lo que ella declara, nunca haberse capacitado, no saber, está, digamos, aprendiendo sobre la marcha, es porque hay un componente de casi de desesperación de alguien que se vio obligado a poner un negocio. Ahora, si después vamos un poco a cómo podríamos medir la productividad de esta gente, y tenemos que el 52,6% de ellos tiene como ingreso, o sea, como utilidad, es decir, lo que le quedó después de haber trabajado, un salario mínimo de utilidad al mes. Y esta gente además trabaja en promedio de 10 a 11 horas diarias. Es decir, que, y ahí está un poco el tema de que es gente que en muchos casos preferiría estar empleada porque trabajaría menos horas para ganar exactamente lo mismo. En cambio, acá está trabajando de 10 a 11 horas para obtener apenas un salario mínimo. Y por lo mismo un poco lo que dan cuenta estos datos es que se está dentro de lo que es una economía de subsistencia. Y por lo mismo explica hasta cierto punto el por qué están en la informalidad. Lógico. Porque si está, imagínate, después de 11 horas te quedaría cerebro para lidiar con formularios del Servicio de Impuestos Internos, ninguna posibilidad. No, y de tener efecto, no solo la posibilidad de que te vayan a grabar con impuesto a la renta, la posibilidad, porque en esos tramos todavía hay exenciones, pero no sé, que te obliguen a llevar contabilidad, aunque sea simplificado, o sea, imagínate. El costo que implica, el costo de cumplimiento, el costo de invertir algunas horas al mes en cumplir la obligación tributaria. O sea, no se condice con la realidad de los datos que tú mostráis. Claro, porque o sea, si estamos hablando de gente que con suerte está tratando de entender un poco lo que está haciendo, porque el 75% declara no me he capacitado respecto de esto. Imagínate además tratar de entender algo que es los impuestos para la cual la gente no solo estudia en la universidad, sino que después tiene que estudiar un postítulo para saber cómo llenar estos formularios. Entonces, un poco el panorama en ese sentido es nuestra ley efectivamente está forzando a un porcentaje importante de la población a operar en negro al final del día. Claro. Porque están trabajando de 10 a 11 horas al día para ganar un sueldo mínimo y les dicen, no señor, usted además debería cumplir con todas estas ritualidades, porque aunque sean simples, imagínate que después de haber estado 10 horas trabajando, ¿qué persona tiene capacidad para poner atención a llenar correctamente un formulario de impuestos internos y no ser multada por cometer un error? No, o pagar estos... Y pagar estos pagos previsionales mensuales. Y más encima, claro. Y además, justamente, pagarle este adelanto al fisco, hacerle este préstamo al fisco. Entonces, lo primero que visualizamos es que hay un problema relevante. Si ignoramos por un momento todo el comercio más grande en el cual existe algún tipo de actividad en este momento, porque parte del alegato un poco si le creemos por un momento a Javier Echeverri, que se quejaba que habían mafias que operaban, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando, claro, según los datos del INE. Claro. Según los datos del INE, información oficial, estamos hablando de gente que es cerca de 1 millón de personas que apenas les da para comer, apenas tienen un ingreso mínimo de utilidad. Entonces ahí hay un problema relevante. Ahora, si a eso agregamos que la mitad de esta gente se dedica a los servicios,
agregamos por sobre esto, porque en teoría, si alguien está dedicado al comercio, podría tener un crédito fiscal. El IVA opera con esta diferencia entre el valor de lo que yo compré y lo que vendí. Y si yo compro con una factura y después vendo, en teoría solo la diferencia va a ser el IVA y el IVA va a cumplir su función de ser un impuesto al valor agregado. Pero a raíz de esta reforma en la cual dejaron todo grabado con IVA, cuando estamos hablando de gente que está prestando servicios, el problema es que si el grueso de los costos de esa persona es su propio trabajo personal, de las 10 a 11 horas que estuvo trabajando, o el sueldo que potencialmente le puede pagar a un asistente. Claro, su principal activo es una persona que lo ayuda a atender el negocio, no sé. El IVA se transforma en un impuesto al ingreso. Un 19% de su ingreso se lo tienen que entregar al fisco. Y si nuevamente estamos dentro de la persona está ganando un sueldo mínimo, esta persona queda de inmediato fuera de competencia, porque imagínate un 19% por bajo el sueldo mínimo. Gonzalo, ya, entendiendo, nos ubicamos perfectamente en cuál es nuestra realidad, ¿no es cierto? Y nuestra triste realidad, además, en comparación con otras jurisdicciones, con otros países. Entonces ahora, bueno, cae de cajón la pregunta si es que este proyecto de ley que se llama de alivio para las pymes, ¿no es cierto?, de beneficio a la clase media y no sé qué más, va a contribuir a efectivamente aliviar a las pymes. ¿Va a contribuir y va a contribuir a qué? ¿Va a beneficiar realmente a las pymes? ¿Va a simplificarle la vida a las pymes, como en castellano? Y un par de cosas, pero el 98,5% de las empresas formales son MIPYME. O sea, estamos hablando tú estabas hablando de la informalidad y por eso me acordé de este dato. De las empresas formales, la mayoría de estas empresas formales son MIPYME. O sea, el público objetivo al que va destinada supuestamente esta reforma que aliviaría la carga a las pymes, o sea, son la mayoría, ¿te fijas? Y el otro dato es que, claro, entregan o dan trabajo en un 80% del empleo formal, lo dan estas pymes. Entonces, este proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, desde hace poquito días, porque ingresó el boletín los primeros días de agosto, ¿van a significar alguna mejora en esta realidad? O sea, en la competitividad, vamos pyme, ustedes pueden, florezcan, vendan, logren llegar a distintos mercados, a distintos consumidores en Chile y en el extranjero, denle con todo, porque el gobierno al menos, o el Estado al menos, no te va a estorbar. ¿Eso se va a cumplir con este proyecto de ley? ¿Qué crees tú? No. Ya. Bueno, Así que desarrolle un poco esa... Claro, la respuesta simple es no. Ahora, la respuesta más larga la han dado hizo un informe muy interesante la Fundación FESIT respecto de los detalles del proyecto. Y lo que está un poco intentando hacer el proyecto es forzar al grueso de las pymes que dentro de los sistemas que existen hoy... ¿Sistemas de tributación? Sistemas de tributación que la Fundación FESI también ha hecho presente que tenemos muchísimos sistemas muy particulares respecto de, qué sé yo, los kioscos. Hay una serie de sistemas especiales para microempresas, realmente microempresas, que si bien hacen en general complejo el sistema tributario, porque eso implica tener fiscalizadores que deberían saber fiscalizar cosas muy pequeñas. Ahora, hay que reconocer que estamos en un país donde aún existen arrieros, aún existen lustrabotas, entonces no reconocer la realidad también sería algo muy grave. O sea, el partir legislando, por decir algo, desde Vitacura y asumir que todo Chile es perfecto, eso sería una especie de aberración muy terrible. Entonces, lo que no significa que en Vitacura sean perfectos. Claro, no implica, pero creer que en Chile aún no existen arrieros, creer que en Chile aún no existen lustrabotas, creer que en Chile aún no existe gente que vive de recolectar cartón, sería un poco algo
bastante arrogante respecto del legislador y lo que falta un poco es analizar si todos estos regímenes pequeños hasta qué punto se necesitan y si están funcionando y cómo están funcionando y un poco recabar cuáles son las necesidades respecto de varios segmentos de la población que, como en el caso de esta gran masa de personas que se han visto obligadas a emprender, cómo se podrían satisfacer sus necesidades. Pero respecto de estas otras empresas que están formalizadas y que están operando y que dan los empleos, que son las que están dentro de este régimen especial, que hoy en día tiene una tasa más baja. Un poco fue la primera vez que se ha ofrecido algo que ha hecho atractivo para que las pymes se acojan a un régimen. Fue, digamos, lo único que ha funcionado es esta tasa más baja. Pero lo que quieren hacer es sacarlas a todas de eso y llevarla a este régimen que fue incluso eliminado por si recuerdas en un momento que era esta renta atribuida, que fue fue infame, como dicen ahora, que la crearon en el 2014 y la quieren reponer por esta vía. Es decir, quieren decir, vamos a sacar a las pymes del régimen que ellas eligieron y las vamos a forzar a tributar conforme a este régimen que a todas luces hace todo más complejo. Y a eso se suma la creación de varios sistemas muy extraños con un costo de administración bastante alto, y que tienen además unos techos bastante limitados. Es decir, que si ya está Chile como país está ignorando completamente que en el resto del mundo una pyme es hasta ventas por 50 millones de euros, acá simplemente están pensando en una especie de régimen para casi el taller artesanal de la persona que está a punto de fallecer. Ya, pero Gonzalo, espérate. Entonces, por lo que entiendo es que sería tipo... O lo que interpreto en realidad, no lo que entiendo de tus palabras. Lo que interpreto de tus palabras es que sería una especie como de fake reforma como de casa bobo, porque hay muchos regímenes tributarios en Chile, más de 30, ¿no es cierto? Y con esta reforma que se supone que alivia a las pymes, pero que eso no es cierto, van a crear nuevos regímenes y van a complejizar los que ya existen. ¿Y por qué digo casa bobo o fake alivio para las pymes? Porque están impulsando, o el objetivo que hay detrás es la formalización de quienes están fuera de estos regímenes tributarios. Entonces les digan, venga para acá y usted formalícese, yo lo voy a tratar más o menos bien durante un tiempito corto, y después, y ese tiempito corto además con altos costos de administración y de invertir horas en cumplir, porque entre otras cosas tiene usted, el que se está formalizando además tiene que llevar contabilidad simplificada hoy, que en algún régimen tributario ni siquiera se tiene que cumplir con ese requisito. Es decir, hay pymes que están, microempresas por ejemplo, que están formalizadas hoy día y que están sometidas a un régimen tributario transparente, por ejemplo, en que los requisitos y los costos de administración son menores a los que hoy día este genial proyecto de ley incorpora como súper idea para que quienes están en la informalidad, en la clandestinidad, como dices tú, se incorporen. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es como decían los profesores de literatura clásica, es un presente griego, es como el caballo de Troya. Les vamos a dar este regalo, pero este regalo al final del día va a terminar destruyendo a las personas a las que supuestamente quieres beneficiar. Porque un poco el análisis en detalle que hizo FESI da cuenta de que están aumentando los costos de cumplimiento, es decir, todas estas personas que están de 10 a 11 horas trabajando al día, además van a tener que, imagínate, en la hora 12, imagínate cómo está el cerebro, ahí está preocupado de hacer todo el cumplimiento tributario. Pero adicionalmente a todo eso, todos estos nuevos regímenes que vienen a agregar más complejidad al sistema, eso implica que tanto los contadores que van a tener que cumplir esto van a tener que estudiarse estos otros nuevos regímenes, los fiscalizadores van a tener que estudiárselos para revisar además estos otros regímenes. Pero el gran problema de fondo es que no está diseñado para que la empresa crezca, no tiene ningún tipo de progresividad. Entonces,
al no existir ningún régimen de transición, le dice a la empresa, venga para acá, pero una vez que pisó la trampa, queda en un sistema del cual no puede escapar y Claro. comienza a esta persona que apenas tiene tiempo para sobrevivir, después ya la llenaste de multas, la llenaste de toda una serie de obligaciones de cumplimiento que no está capacitada para cumplir y por lo mismo la persona quedó ahí en la base de impuestos internos multada un poco hasta la eternidad, porque inclusive si quisiera dar una especie de término de giro, es una gestión ya muy cara. Claro. Para la que tiene que contratar un contador y como vimos un poco con los datos del INE, esta gente con suerte alcanza a comer. Entonces hay todo un problema al final del día que por un lado, en el extremo de las empresas medianas con mayores ingresos, son menos competitivas en nuestro país debido a que la ley no reconoce y no se homologa hasta cierto punto a los beneficios que le están dando estas empresas en Europa. Y en los segmentos de ingresos más bajos se ponen una serie de requisitos que implica que la gente al final del día se ve obligada a operar en la informalidad, porque si no, entre otras cosas, tiene que empezar a sacarse la comida de la boca para poder hacer estos pagos provisionales mensuales al fisco, para tener que sacar plata para pagarle al contador, porque ni siquiera una empresa, o sea, si yo que vivo del tema del derecho tributario, pero si yo pusiera el día de mañana una empresa, efectivamente toda la parte de la contabilidad, toda la parte del cumplimiento requiere un contador. Si tú estás dedicado a lo tuyo, en este caso nosotros todos, el derecho, si eres una empresa pequeña, a vender, ese es un negocio distinto en rigor el cumplimiento tributario y en Chile obvio. Se ha hecho en extremo complejo. Pero obvio, o sea, si las pymes no existen para poder trabajar, a pesar de que en la práctica sea distinto, pero la gente no emprende para pagarle al fisco, pues, ni para cumplir con todas las obligaciones periféricas. ¿No es cierto? Que impone estar formalizado. Pero no solamente respecto de esta masa, Gonzalo, de personas a las que tú haces mención, sino que incluso los emprendedores que han hecho y los empresarios que han hecho las cosas bien y están formalizados en este proyecto de reforma tributaria que se supone que los alivia, les aumentan la carga y en la tasa del impuesto corporativo, el que tú hiciste mención recién, en que estamos en una tasa de 12,5, se aumenta 20%. O sea, para los informales, un enredo, complejidad, mayores requisitos y mayores costos. Y dada la realidad que tú nos comentas, está difícil que se logren los objetivos de reventarla aún más, pasándolas a la formalidad por parte del legislador, ¿no es cierto? Ya. Y las que están formalizadas también se complejiza, po. Y se complejiza en primer lugar porque le aumentan la tasa del impuesto que tiene que pagar. Entonces es como qué alivio a las pymes y qué beneficio a la clase media. Dios mío, ¿por qué se está discutiendo este proyecto de ley? ¿Por qué Hacienda lo está impulsando, Gonzalo? ¿Aquí hay algún objetivo de recaudación? ¿Qué es lo que crees tú? Porque, dicho lo anterior, digamos, es un proyecto de ley nocivo, perjudicial. Estos dos adjetivos no son míos, ni tuyos, ¿no es cierto? Son de Gonzalo ha mencionado varias veces a la Fundación FECIT, que es una agrupación de académicos, o sea, ¿no es cierto?, expertos en nuestro sistema tributario, básicamente, eso es. Entonces, ellos han calificado de nocivo y perjudicial este proyecto de ley. No somos nosotros. Sí. ¿Para qué no? Tanto ellos como los destinatarios. También la multigremial, sí, que asocia a las pymes, sí, un poco tiene la misma evaluación que FECIT, lo mismo el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores. Ya, entonces, ¿por qué, Gonzalo? ¿Por qué están entre mí? ¿Por qué Hacienda impulsa esta cuestión? ¿Quieren recaudar? A ver, ¿cuál es tu opinión? Ahí está la gran duda, porque si vamos a los datos de el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que es el CIAT, que es un organismo que agrupa a los
equivalente a los servicios de impuestos internos de toda la región, Ya. a sus equivalentes, al DIAN de Colombia, a la SUNAT de Perú, más el SI. A los impuestos, a los servicios de a los impuestos servicios de impuestos internos. Bueno, ellos están publicando los datos de cómo van un poco la recaudación de los distintos países. Ya. Y si vemos la información que se ha publicado respecto de Chile, vemos que un poco se ha cumplido al pie de la letra lo que habían predicho en esta curva de Laffer, que es que mientras más aumentamos la tasa, hay un punto en que la recaudación no solo no sube, sino que empieza a bajar. Y si vemos Mientras más aumentamos la tasa de los impuestos que nos obligan a pagar, la recaudación baja. Sí, y eso se explica por dos motivos. El primero es que hay menos actividad económica, porque Chile es un país menos atractivo, atrae menos inversión, y por lo mismo la base imponible, ya que la productividad es menor, la base imponible es más chica. Y el segundo es que a todas estas personas que apenas les da para comer, las fuerzas un poco a comenzar a operar en la informalidad. Y si vemos los datos del CIAD, un poco coinciden con eso. Desde que hemos hecho todas estas alzas, la recaudación en Chile es más baja. Entonces, no existe ninguna... todos los datos apuntan a que aumentarle la tasa a las pymes, que es lo que al final del día van a hacer, Claro. solo va a disminuir la recaudación. Ya, entonces claramente no es la respuesta, o, bueno, salvo que sea muy ignorante, ¿no es cierto? Pero yo supongo que en Hacienda abrirán los datos y uno de los datos con los que uno revisa las recaudaciones en estos países es el CIAD, ¿no es cierto? O sea, Deberían, es lo que deberían, claro, si uno esperara un análisis serio, deberían ir a mirar estos datos. Pero lo que nos dicen estos datos es que ha ido cayendo la recaudación en Chile. Entonces, ¿Cuántas reformas tributarias hemos vivido en los últimos años? Dios mío, han sido más de una, en algunos casos han sido más de una al año, desde el 2014, y es más, porque comenzaron esto antes del 2014, fue como la primera relevante en que hubo una alza de la tasa de la primera categoría fue este impuesto empresarial fue después del terremoto, fue como el 2010. Sí. Y desde ahí hemos tenido como tristemente una o más de una al año. Entonces ha sido una cosa terrible, porque eso implica... a pesar de toda esta presión fiscal de aumento de las tasas, está esta presión respecto de tener que a todos estos operadores, los contadores que tienen que cumplir, los fiscalizadores que tienen que fiscalizar, los dueños de las empresas que tienen que cumplir con sus obligaciones. Los dueños de las empresas. Por un lado está el aumento del costo del cumplimiento, porque todos constantemente tienen que estar volviendo a estudiar porque el tema cambia todos los años. O sea, hoy día estamos hablando de un nuevo proyecto de reforma tributaria, cuando recién se acaba de aprobar hace unos meses atrás la reforma de cumplimiento tributario. O sea, que todavía la estamos estudiando, ¿no es cierto? Que está vigente, pero que todavía la estamos estudiando. Claro, y el otro problema macro es que en el caso de los inversionistas, como ven que es un país en el que es imposible predecir el retorno de su inversión, porque si llegara hoy un señor con mucho dinero y nos dice, yo quiero invertir en Chile, ¿me pueden decir cuál va a ser mi retorno? ¿Qué es lo que se espera de los proyectos legislativos? Y la respuesta es que, señor, mire, ¿sabe qué? Hay un proyecto, hubo otro proyecto, esto lo han cambiado todos los años. Va a haber, estamos tramitando otro proyecto, entonces no le podría decir cuál es el retorno esperado de su inversión, porque no sabemos cuál puede ser la tasa, constantemente se están anunciando cambios. Entonces, la ausencia de una política fiscal coherente, esto que el tema cambia todos los días, que cuando pierden se niegan a asumir que fue rechazado el proyecto y lo vuelven a presentar una y otra vez. ¿Qué es lo que ha pasado con este proyecto de reforma tributaria? ¿No es cierto? Porque iba incluido, disculpa que te interrumpa, Gonzalo, pero iba incluido esta parte, este nuevo proyecto de ley era una partecita de la gran reforma tributaria del gobierno del presidente Boric. A la cabeza estaba Marcel, cuando en marzo del 2023 le rechazaron la idea de legislar. Y ese proyecto de ley con dos partes, la de cumplimiento tributario que ya se aprobó hace algunos meses y esta otra parte que ahora la ingresaron recién y la están tramitando, la rechazó el Congreso. Y como, los convencieron y con votos de Chile Vamos se aprueba la reforma, la ley de cumplimiento tributario, quedó esta patita.
Ah, y esta patita es la que estén discutiendo ahora, así que tú tenés toda la razón, tampoco se conforman, insisten, ¿no es cierto? Entonces, al final del día, se vuelve un país más riesgoso y al existir un mayor riesgo, los inversionistas dicen, solo voy a invertir en este país si es que las tasas de retorno son muy altas. Y hace años que las tasas de retorno en Chile no son altas. Chile es un país que nos da mucho, entre otras cosas, por los problemas de la productividad que están relacionados con la educación de la gente, tristemente, que está estancada la educación hace 10 años, gastamos más, cada vez se gasta un mayor porcentaje del PIB y el resultado es aún peor. Y el problema Deuda pública, déficit fiscal. Entonces, todo eso hace que al final del día los inversionistas, incluso los inversionistas chilenos, decidan ir a invertir a otro lugar. Ese punto te quería hacer, Gonzalo, qué bueno que lo terminaste diciendo eso, porque uno se imagina cuando hablas de inversionista extranjero como del rico MacPato, ¿no es cierto?, que viene de otro lado. Y estamos hablando de un ser humano racional, o sea, una persona que prefirió no consumir y que ahorró, ese es el inversionista, ¿no es cierto?, y que ahorró para poner su plata, la que ahorró y que no se consumió, ¿no es cierto?, para ponerla en algún lugar con reglas ciertas, con reglas claras, donde haya seguridad jurídica, idealmente que no sea un país bananero en que me cambien todos los días, como estamos viendo en los últimos años, lamentablemente en Chile. Yo voy a preferir esa plata ponerla en un lugar que me dé algo de seguridad. O un buen retorno, que tampoco es el caso como tú lo acabas de explicar, ¿no es cierto? Entonces, no es Enrico no, es la persona que ahorró, el chileno que ahorró, ¿dónde va a preferir poner su plata? ¿Aquí? Sí, o en el lugar en que que de verdad tiene un incentivo y de verdad su platita en un emprendimiento va a ser considerada pyme con las políticas públicas y fiscales acorde a considerarte pyme y no gran empresa como en Chile. O sea, ¿sabéis qué? Esto es como que en Chile me maltratan, ¿o no? Si soy emprendedor. Sí, porque imagínate un fondo de pensiones extranjero, alguien que está administrando los retiros de los profesores en Estados Unidos, de los retiros de los profesores en Canadá. Esa persona no va a arriesgar ese dinero en un país que, por un lado, es riesgoso, pero por otro lado, además, tiene retornos bajos, porque es improductivo. Claro, o sea, porque nadie es leso, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, tristemente, si recordamos la reforma del 2014, parte diciendo el mensaje del Ejecutivo de que se podía hacer debido a que Chile era un país estable, con seguridad jurídica, en que los inversionistas tenían una perspectiva de ver cuánto iban a tener de retorno. Y hoy en día todo eso se evaporó, entre otras cosas, por la reforma del 2014. Lo mismo dijeron cuando eliminaron el decreto ley 600 de invariabilidad, ¿te acuerdas? Y dijeron, ¿te acuerdas que, bueno, si tú querías te podías acoger a claro, que no era que tener un régimen, un estatuto especial para los inversionistas extranjeros no era necesario porque Chile era un país estable donde las reglas... Había certeza jurídica. Las reglas se aplicaban en el largo plazo. Y hoy en día tenemos 2 reformas tributarias al año y claramente las mismas... Esto es estar en negación de la realidad y estar en negación de entender que mientras más aumentas los impuestos sobre cierto monto, que claramente en Chile llegamos a ese tope al estar por sobre el promedio del impuesto a la actividad empresarial en la OCDE, no solo la recaudación no sube, sino que baja porque la actividad económica comienza a bajar. Ya, entonces me queda claro que si no son tan ignorantes en Hacienda, la razón por la cual están tramitando e impulsando este proyecto de ley no es aumentar la recaudación, que es lo primero que uno dice, ¿no es cierto? Lo que quieren es raspar la olla para tener más plata. Ya, eso los datos no lo recomiendan, o sea, no impulsa el proyecto de ley para aumentar la recaudación porque no lo va a lograr, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay detrás? O sea, hay ideología, mi opinión es que hay ideología pura y dura, porque ideología neomarxista, ideología de esta que quiere destruir al empresario, al emprendedor, a aquellos que pueden dar empleo en un ambiente de formalidad y de seguridad que lo único que trae es progreso y crecimiento a la economía de un país. Si esa es la realidad de los empresarios, esos son los empresarios. O sea, esta idea que tienen las personas que están naciendo hoy día, administrando nuestro gobierno, de que hay explotados y explotadores propios de
países en que se implementan políticas públicas socialistas que no conducen habitualmente a generar crecimiento económico, mayores empleos, formalidad de las empresas y al final bienestar social. Esa es mi opinión. No voy a dejar que no es necesario que des la tuya. Gonzalo, para ir cerrando, me gustaría preguntarte por el mercado de capitales. ¿Qué es esto del mercado de capitales? Esta palabra que parece como pomposa. Y te lo pregunto porque al parecer este proyecto de ley de alivio a las pymes, FAKE, también toca el mercado de capitales con algunas de sus normas que quieren cambiar. Entonces, si nos puedes explicar un poco de qué se trata esto. Claro, como habíamos dicho, este presente griego que le dice, le voy a hacer un favor, parte de la base, que no es real, de que como sería un beneficio a la clase media, absolutamente imaginario, se va a producir un efecto que hay que compensar subiendo aún más los impuestos. Este favor que le están haciendo a la clase media se debería compensar con un alza de impuestos. Y si bien el favor en rigor es un alza de impuestos encubierta, lo que hacen para hacer esta compensación es meter mano en lo que es el mercado de capitales, en particular con los fondos de inversión. Viste que puede haber algo de ideología detrás, ya, pero continúa. Bueno, y en particular, en la mayoría de los países del mundo, los fondos de inversión tienen beneficios tributarios. En el caso chileno es que no están afectos con el impuesto de primera categoría. Es decir, que pueden comprar y vender acciones similar como si fueran las antiguas compras de ventas de acciones en la bolsa, porque también fue otra de las cosas que eliminaron y ahora tienen un impuesto del 10%. Ahora, ¿cuál es el problema grave de eso? Que nuevamente, si nos comparamos, porque siempre usan a Europa y la OCDE como un estándar a seguir, y si comparamos las recomendaciones que hace la Unión Europea respecto de esta materia, especialmente en lo que tiene que ver con el capital para el cual accedan las empresas que están comenzando a crecer, las pymes, claro. Lo que dicen los europeos es que debe haber un doble beneficio. Por un lado, que es lo que tenemos en este momento, que si ganan dinero vendiendo las acciones de estas empresas, no existe tributación. Claro. En Chile solo tenemos, hasta ahora, los fondos de inversión están exentos del impuesto de primera categoría. Sí, clarísimo. Ya. Pero los europeos recomiendan que además debería existir un beneficio respecto de la pérdida, porque el grueso de estos inversionistas, para que se arriesguen a invertir en empresas que son menos confiables. Y que necesitan financiamiento, por eso es que invitan a los inversionistas a ponerse. Claro, pero como está este riesgo de perder y hay un porcentaje, si por ejemplo vemos en el caso de las grandes empresas, el Amazon. Amazon invirtió todo el dinero que obtenía de la intermediación en un montón de negocios y finalmente lo que terminó siendo exitoso es algo que nadie habría predicho, que es un poco por decirlo de la manera más simple, son estos data centers, que son estos que en el caso de Amazon los que ofrece son muy sofisticados, que los usa hasta la CIA, los ocupa, ese es el nivel de seguridad que tiene los servicios que presta Amazon. Pero nadie, de todo lo que invirtió Amazon, nadie habría podido predecir que la utilidad iba a estar en ese lado. O sea, perdió en un montón de pymes. Pero se ganó la lotería con un tipo. Entonces, como existe una sensibilidad muy alta a la pérdida, lo que dicen en Europa es fomente que de manera doble esta inversión. Por un lado, con lo que hacemos en Chile hasta ahora, que es lo que se reduciría si es que se aprueba este proyecto, con esta exención de este impuesto empresarial en el caso de que yo gane dinero vendiendo las acciones. Perfecto. De la inversión. Ya, eso lo tenemos y es una recomendación de la Unión Europea. Perfecto. Claro, y la segunda recomendación que no tenemos en Chile. Que no tenemos en Chile es que si se pierde dinero, se pueda utilizar de mejor manera esa pérdida y se pueda rebajar del régimen general. De la tributación del inversionista. Del inversionista. Claro. Es decir, no lo rebaje de las utilidades, claro. No lo compense de la único en que ganó plata, claro. Sino que compénselo en este caso, por dar el mismo ejemplo, de los ingresos de Amazon normales. Claro. No de este régimen general. Y
Eso en Chile no existe. La pérdida se compensa con el mismo régimen, lo que hace que el régimen actual que tengamos es menos atractivo de lo que los europeos están recomendando. O sea, perdón, un elemento más para decir, gracias a la burocracia y a las políticas públicas nos están dejando fuera de competencia. Porque obviamente el inversionista preferiría invertir en aquellas jurisdicciones que siguen las recomendaciones de la Unión Europea, que pueden beneficiarse financiando estas pymes y estos proyectos con este doble beneficio, de los que tú has mencionado. O sea, no pago el impuesto de primera categoría, el mayor valor cuando vendo la acción de la empresa en la que invertí, pero además puedo utilizar la pérdida, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya, pero en Chile... Pero no nos gusta oír estas recomendaciones. Claro, este proyecto quiere restringir lo que ya tenemos, es decir, que quiere restringir el beneficio que tienen los fondos de inversión y dejarlo solo para ciertos capitales de riesgo que nadie tiene muy claro de qué es lo que quieren decir con eso. O sea, no cualquier fondo de inversión ahora se va a ver beneficiado, como es hasta hoy día, por esta exención del impuesto de primera categoría, sino que se restringe la posibilidad de usar esta exención. ¿A qué? A fondos de capital de riesgo. ¿Qué es lo que son los fondos de capital de riesgo? No sabemos. O sea, sabemos, pero como el legislador no se las ha jugado con una definición, con un concepto claro que entregue seguridad jurídica, probablemente si este proyecto de ley que restringe el mercado de capital en el sentido que tú estás explicando, vamos a estar sometidos a las manos de la interpretación de la autoridad administrativa, ¿cierto? El Servicio de Impuesto Interno, que quizás que va a entender por esto. Claro, entonces no solo de facto lo que busca este proyecto es nuestro régimen, entre comillas, más beneficioso, que no coincide, es mucho menos beneficioso con que lo que los europeos recomiendan. Igual es penca, pero ya. Claro, pero existe, es lo que hay. Claro, lo quieren restringir, pero más encima lo único que va a quedar va a tener como un componente elevado, además de inseguridad jurídica, porque no vamos a saber a qué en esta vía se están refiriendo. Gonzalo Vergara, se nos ha ido volando el tiempo. Yo espero que haya quedado clara lo que quisimos traspasar. Estos son temas un poco complejos, lo tratamos de hacer del modo más sencillo posible, pero bueno, quisimos alertar en realidad, o al menos yo, Gonzalo, tú desde la mirada técnica, ¿no es cierto?, nos contribuyes con tantos datos y explicaciones, pero bueno, el objetivo mío al menos de invitarte a esta entrevista es alertar sobre un proyecto de ley que todavía por supuesto no está vigente, está recién tramitándose, se presentó hace pocos días atrás en el Congreso, pero es un proyecto de ley con una alta carga ideológica, en mi opinión, pero como siempre, con un titular súper bonito, con un titular que de pronto puede convencer a algunos parlamentarios que no entienden bien cuál es nuestra realidad y no entienden bien cómo funciona nuestro sistema tributario. Entonces, por ahí está el peligro de aprobar este proyecto de ley que, insistimos, según los expertos en Chile, es nocivo y perjudicial principalmente para quienes dicen que van a aliviar, pyme y clase media. Gonzalo, te agradezco un montón. No sé si te quieres despedir. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Chao, chao. Cuídense.